La vida es solitaria, dolorosa y absurda. Así lo veía Émile Cioran, un pensador que no buscaba consuelo, sino desnudar lo insoportable de existir. En este video descubrirás su filosofía más cruda y liberadora. Quédate hasta el final para comprender por qué aceptar la desesperación puede cambiarlo todo. La sociedad en la que vives está construida sobre la negación de lo inevitable. Todo lo que huele a dolor es escondido tras puertas cerradas, la enfermedad encerrada en hospitales, la vejez aislada en residencias, la muerte borrada del lenguaje cotidiano. El orden social se sostiene en la ilusión de que lo oscuro puede omitirse, de que basta con mirar hacia otro lado para no tener que cargar con lo insoportable. Émile Cioran eligió lo contrario, hundirse en aquello que todos evitan. En lugar de disfrazar la miseria, la tomó como núcleo de su pensamiento. Su escritura nació como un grito suspendido en el vacío, un recurso desesperado para no saltar al abismo. Lo llamó su suicidio pospuesto. Cada palabra que escribió fue un modo de negociar con la desesperación, de domesticar el deseo de desaparecer, de seguir respirando a pesar de la inutilidad de todo. Cioran desconfiaba de los sistemas filosóficos y de las construcciones intelectuales que pretenden dar coherencia a lo incomprensible. El silogismo le parecía una farsa frente al grito de dolor. Para él, una lágrima revelaba más que el tratado más elaborado, porque nacía desde la experiencia directa, no desde la comodidad de las abstracciones. Por eso se le llamó antifilósofo. No porque negara el pensamiento, sino porque buscaba un lenguaje que surgiera de la carne viva y no de los juegos racionales. A los 20 y tantos años, mientras escribía, en las alturas de la desesperación, entendió que la única manera de sobrevivir era dar forma a lo insoportable. Su vitalidad pública, su humor extraño y luminoso, desconcertaban a quienes lo leían, pero no había contradicción. Abrazar la oscuridad le permitía valorar con más fuerza los instantes mínimos de la existencia. La catarsis de su obra no se basaba en buscar consuelo, sino en atravesar lo insoportable sin negarlo. Allí radica lo radical de su postura. Aceptar que la desesperación no es un error del vivir, sino su esencia misma. La felicidad, por contraste, no es más que un barniz frágil, una superficie momentánea que se agrieta en cuanto la realidad muestra sus grietas. Perseguirla es como correr tras humo. Lo sabía con claridad. Cuanto más se insiste en alcanzarla, más evidente resulta la miseria de esa persecución interminable. Lo humano se revela en el estremecimiento, en esos momentos donde la conciencia no puede esquivar la crudeza de estar vivo. Allí aparece el lirismo del que hablaba Cioran, ese desborde que surge cuando el pensamiento conceptual no alcanza, cuando la palabra se vuelve temblor y desgarro. No hay sistema que dome esa experiencia, ni religión que la justifique. Solo queda la desnudez brutal de la existencia y la voz que se atreve a nombrarla. La búsqueda obsesiva de la felicidad se convirtió para Cioran en el engaño más elaborado de la modernidad. La sociedad entera se mueve bajo la premisa de que la vida debe orientarse hacia el placer, el entretenimiento y la satisfacción constante. Vacaciones, consumo, logros profesionales, relaciones idealizadas. Todo funciona como una rueda que gira sin detenerse, prometiendo una plenitud que nunca llega. Esa persecución interminable solo revela la incapacidad de aceptar lo inevitable. El sufrimiento no es un error, es la condición de estar vivo. Cada instante de alegría es pasajero, superficial, incapaz de borrar la profundidad oscura sobre la que se sostiene la existencia. La felicidad, entendida como meta, se convierte en un dispositivo de distracción, y cuanto más se corre detrás de ella, más evidente resulta el vacío que se pretende cubrir. Cioran rechazaba las estructuras creadas para suavizar la vida, religiones que ofrecen sentido, filosofías que domestican las pasiones, sistemas éticos que moderan los extremos de la experiencia. Todas esas construcciones se levantan como muros contra la desesperación, pero al mismo tiempo le roban al ser humano la posibilidad de experimentar su intensidad más pura. Decir que Dios lo quiso así, o que todo pasa por una razón, son mecanismos de defensa que niegan la crudeza real del sufrimiento.
Los estoicos, con su intento de controlar pasiones y emociones, le parecían cómplices de esa anestesia colectiva. Reducir la ira, el deseo, la ansiedad, el dolor, es reducir también la vida. Porque son esas experiencias extremas las que nos hacen sentir la profundidad de lo humano. Lo contrario es una existencia tibia, ajustada a la temperatura normal que tanto despreciaba. Frente a esa anestesia, su propuesta era brutal: aceptar el absurdo. La vida carece de sentido, nunca lo tuvo, nunca lo tendrá. Los intentos de responder al porqué de nuestra existencia son esfuerzos destinados al fracaso. Cioran lo expresó con crudeza. No importa lo que hagamos, nada vale más que otra cosa. Creer o no creer, llorar o callar, da lo mismo. En este terreno, se acerca al pensamiento de Camus y a la tradición nihilista. El ser humano nace con una sed de sentido que el universo jamás saciará. En ese silencio está la verdad más incómoda. Somos un accidente cósmico, una coincidencia sin propósito. Lo devastador es que esta constatación no lo llevaba a recomendar la huida del mundo, sino lo contrario. La falta de sentido no era un argumento para morir, sino el único argumento para vivir con autenticidad. Reconocer que nada importa, que nada tiene un fin último, abre la posibilidad de atravesar la vida sin velos ni ilusiones. Asumir que la vida carece de sentido puede resultar insoportable, pero en la mirada radical de Cioran aparece una lucidez que destruye las falsas esperanzas. Lo que hiere no es tanto la ausencia de propósito, sino la obstinación de creer que deberíamos tenerlo. El dolor se intensifica cuando insistes en encontrar respuestas que nunca llegarán. Al soltar esa búsqueda, permanece el vacío desnudo, pero también surge la posibilidad de existir sin la carga del deber ser. Esa renuncia, aunque duela, libera. Rompe las cadenas invisibles con las que se erigen los sistemas de obediencia. La auténtica libertad comienza cuando ya no exiges que la vida justifique tu presencia en el mundo. El nihilismo de Cioran no es un final, sino una invitación a atravesar la existencia sin adornos. Al abandonar la ficción de un sentido oculto, se abre espacio para el contacto directo con lo insoportable y con lo fascinante. El sufrimiento deja de verse como un error que corregir y se convierte en un espejo de lo humano. La angustia, la soledad y la tristeza profunda no son patologías a eliminar, sino expresiones de lo que significa estar vivo. La mayoría disfraza esas heridas con sonrisas y rutinas, pero en el fondo sabe que el dolor nunca desaparece. Lo rechazado es también lo más verdadero. En sus escritos, Cioran retrató con crudeza esta condición. Si los rostros reflejaran con exactitud la magnitud del sufrimiento interior, la comunicación sería imposible. La gente no soportaría mirarse ni mirar a los demás. Cada gesto mostraría heridas, pérdidas, lágrimas invisibles. Para él, lo que mostramos al mundo es apenas una máscara frágil. Escribir fue su modo de arrancarla, de dar voz a lo innombrable y dejar salir lo que la vida cotidiana obliga a ocultar. Cada aforismo suyo es una grieta por donde asoma el rostro real que casi nadie se atreve a mostrar. Paradójicamente, esta entrega a la desesperación no lo convertía en un hombre sombrío. Quienes lo conocieron lo describen vital, incluso alegre. Abrazar la oscuridad le permitió saborear con más intensidad lo poco luminoso que ofrece la existencia. Negar el dolor condena a la persecución eterna de placeres frágiles. Aceptarlo, en cambio, concede una serenidad amarga, pero auténtica. La vida es solitaria, dolorosa y absurda. Fingir lo contrario es engañarse. Cioran proponía enfrentarse a esa verdad sin rendirse, atravesándola. Escribir lo salvó del suicidio, porque convirtió su desesperación en palabras. El sufrimiento no se elimina, se habita. Y en ese habitar nace la experiencia más radical de libertad, la que solo surge de aceptar lo real sin velos. La visión oscura de Cioran revela la verdad que nadie quiere mirar. Vivir es dolor y vacío, pero también libertad. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y comentar si este video te removió. Te esperamos en el próximo contenido.